Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Hoy viernes 10 del mes de octubre del año 2025. Un viernes, señores, con muchas informaciones, sobre todo en el ámbito internacional. Ustedes saben que María Corina Machado fue escogida como Premio Nobel de la Paz y la verdad es que esto ha generado muchas opiniones a favor y en contra. Ese es un premio que Donald Trump lo estaba joseando a como de lugar y no se le dio en esta ocasión. Y la verdad es que dentro de las personas que tienen opiniones disidentes con relación al caso de María Corina Machado, muchos de ellos entienden que el premio, a pesar de los méritos que ella tiene, no era más bien merecedora del mismo, ya que si bien es cierto que la misma ha tenido una lucha bastante intensa a nivel interno en su país en contra de lo que es considerada la dictadura del gobierno de Nicolás Maduro, y ella se ha mantenido como con un tesón invariable, incluso ha tenido que vivir en la clandestinidad en algunos momentos con serias amenazas de ser apresada. También se le puso un impedimento de manera abusiva para que no pudiera optar por la presidencia de la República, y todo eso es verdad. Pero cuando uno se pone más o menos a analizar algunos ejemplos para la escogencia del Premio Nobel de la Paz, se da cuenta que básicamente recae en figuras que de una forma u otra han tenido que ver ellos con algunos conflictos bélicos que se dan fuera de su país, aunque no todos los casos han sido así. Porque nosotros, por ejemplo, podemos recordar el caso de Walesa, de Les Walesa, que era el presidente. Ustedes recuerdan el sindicato Solidaridad, que tenía muchísimos miembros y que encabezó una serie de luchas en las calles de su país. Eso, incluso allá, ese sindicato de solidaridad, de ese movimiento polaco. Bueno, podemos decirle que después que Lech Walesa fue reconocido como el Premio Nobel de la Paz, poco tiempo después ganó la presidencia de Polonia. De igual manera ocurrió con Nelson Mandela, que también ganó ese Premio Nobel de la Paz y luego entonces fue presidente ahí en Sudáfrica. No duden ustedes que María, María Corina Machado en esta ocasión puede alcanzar la presidencia de Venezuela. Ahí hay un mensaje bastante claro a Nicolás Maduro y su gobierno de que debe tratar de flexibilizar las cosas. Porque Maduro, todo el mundo sabe que se ha impuesto a la mala y que todavía no ha mostrado las actas de votaciones, y que eso realmente sería lo que le diera ciertos niveles de legitimidad. Y la verdad es que los organismos internacionales no le han reconocido a él haber obtenido la presidencia de la República mediante elecciones que son democráticas por parte de la población. Y esta escogencia de María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz le están diciendo a Nicolás Maduro que debe de flexibilizar las cosas, que debe de salir del poder de una manera amigable y dejar que Venezuela se desarrolle democráticamente. Uno ha visto las reacciones que ha tenido este Premio Nobel de la Paz, pero si bien es cierto que quizás
quizás María Corina Machado no ha hecho acciones que pudiéramos decir que guardan relación con otros países para detener enfrentamientos bélicos. Ha sido dentro de su país la espina dorsal de la lucha que está librando el pueblo venezolano para rescatar la democracia. Por lo tanto, yo, en mi opinión y en mi opinión personal, entiendo que María Corina Machado ha hecho acciones que la hacen acreedora del Premio Nobel de la Paz. Felicidades a María Corina Machado y a todo ese pueblo venezolano, que muchos de ellos andan por diferentes países, están celebrando con júbilo este premio, ya que por lo menos le cifra la esperanza de que pueden en un momento determinado restablecerse la paz en su país y ellos ir a su Venezuela querida. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. Adelante. Eres experto haciendo que todo sea... Cliente telemedido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, el sector empresarial no cesa en su lucha con el objetivo de tratar de limitar lo que es el tema de la cesantía. Y para eso ellos han querido establecer que la misma tenga una duración hasta los 6 años. Y eso es una conquista que el pueblo dominicano ha obtenido desde el año 1992 con la reforma del Código Laboral. Eso le costó a los sindicalistas mucho sudor, mucha sangre, que los obreros dominicanos en el día de hoy tuvieran una ley que, si ya bien es cierto que del año 1992, no menos cierto es que no debe ser modificada para retroceder la conquista que han tenido la clase trabajadora. Los sindicalistas han tenido cierto temple y se han plantado ahí y no aceptan que se le haga modificación a lo que es el tema de la cesantía, que en cierto aspecto pudiera estar limitando los derechos que tienen los trabajadores. Y uno se pregunta, señores, miren, en un país como el nuestro,
donde ustedes ven que la clase obrera tiene unos salarios que son bastante deprimidos, donde el precio de la canasta familiar está muy por encima de los estándares o de las escalas salarial que tienen los trabajadores. Eliminar la cesantía, eso sería algo bastante catastrófico para los empleados dominicanos. Ustedes ven que en la mayoría de los casos aquí el sector empresarial ha estado acudiendo al uso de mano de obra de personas indocumentadas, porque aunque ustedes no lo crean y ven como una expresión semántica el hecho de que los trabajadores dominicanos no quieren trabajar, eso no es verdad. Y que a los nacionales haitianos se le paga igual en el sistema de la construcción que a los dominicanos, tampoco es verdad. Porque cuando usted tiene dos trabajadores de la construcción que tienen un salario más o menos un salario bueno, vale la pena decirlo, porque ronda entre los 50,000 y los 60,000 pesos mensuales en un país como este, un trabajo de esa naturaleza que no requiere, vamos a decir, que una persona sea profesional, sino que tenga la destreza física y la capacidad para hacer ese duro trabajo. Entonces yo diría que el salario es bueno, porque por esa misma tarifa, aunque ustedes no lo crean, muchas empresas del Estado le pagan a personas profesionales como médicos, abogados, ingenieros, enfermeras, etcétera, etcétera. Entonces, señores, ¿dónde está esa diferencia? A que cuando usted le paga un salario a un dominicano, ese tiene que pagar el impuesto sobre la renta, usted le descuenta la seguridad social, pero también ese trabajador tiene derecho a demandar y exigir pago de prestaciones laborales. Que los ciudadanos extranjeros, los haitianos, tienen derecho a demandar también. Sí, eso es correcto. Lo que sucede es que el sector empresarial lo hace de una manera tan informal que termina casi siempre en los tribunales negando el vínculo laboral existente entre ese trabajador haitiano y la empresa. Y cuando los jueces se ven en presencia de estos casos, muchas veces se adhieren a emitir su sentencia en base a las documentaciones que les son aportadas como medio probatorio. Y si usted tiene un nacional haitiano que usted le pague en efectivo, que usted no lo tiene inscrito en la seguridad social, que usted no tiene una planilla de personal fijo en la cual figure él, si usted no tiene pago de nómina electrónica, si todo lo que usted hace es informal, entonces le resulta muy complicado poder probar el vínculo laboral ante los tribunales. Básicamente pudiera hacerlo mediante una prueba de aporte testimonial, y por lo regular los jueces dicen, no, mira, yo no me lucieron sinceras esas declaraciones, y sencillamente lo deja fuera. Y de ahí es que viene esa gran ventaja que tiene el sector empresarial. Pero también hay otras cosas. No es lo mismo, ni se trabaja con el mismo esmero cuando usted tiene un trabajador que es ilegal en una empresa a cuando usted tiene un lugareño. ¿Por qué? Porque el que está trabajando dentro de la informalidad y sobre todo indocumentado, trata de tener un mayor desempeño de sus funciones para asegurar el puesto de trabajo. Y muchos de ellos ni siquiera tienen dónde dormir, que cuando se dan esas situaciones, entonces los empleadores optan por dejarlo durmiendo en la misma construcción donde ellos laboran, y de esa manera también, de paso, de serendipia, como dice el refrán, también obtiene el hallazgo importante de que se convierten en un sereno, y eso impide que de noche le vayan a robar los materiales de la construcción. Señores, esa es
la realidad palmaria. Mientras tanto, el Estado dominicano tiene que cargar con ese pasivo laboral. ¿Cuál es el pasivo laboral? Con la que carga el Estado dominicano, que cuando esos trabajadores se enferman y van en busca de los servicios públicos de acuerdo a a algunas negociaciones de carácter y acuerdos internacionales que se han hecho, hay que brindarle la asistencia gratuita. Además, ¿qué otro elemento se le agrega? Bueno, que ellos tienen esposa y cuando van a dar a luz, van a los hospitales dominicanos y es el Estado dominicano que tiene que cargar con ese parto. Los hijos van a las escuelas públicas y se nutren del desayuno escolar, de la merienda y reciben también todas las indumentarias que el INAVIE provee a los estudiantes y de un bono estudiantil de 1,000 por cada estudiante. ¿Y de dónde sale ese dinero? Sale de la costilla del pueblo, del pago de nuestros impuestos y por vía de consecuencia esos empleadores que no tienen que pagar seguridad social ni nada de eso se ahorran todo el dinero del mundo, pero muchas veces por tratarse de un trabajo rudimentario lo contratan para una obra o servicio determinado, para que me eche la zapata por un periodo de tanto, para que me pegue blog por tal y tal periodo. El caso es que en la mayoría de los casos, esos empleadores no le pagan las prestaciones laborales y eso se traduce en un ganar-ganar. Así que la clase empresarial dominicana que lo ha querido todo, se ha encontrado con los sindicalistas, con el sector sindical de frente que no ha querido retroceder ni siquiera un palmo en el tema de disminuir lo que es la cesantía y así debe ser. Estamos muy de acuerdo con esa lucha que se ha enfrascado y si de ahora en adelante el sector empresarial continúa con esa tesitura de querer eliminar la cesantía a los trabajadores, de seguro que el código laboral pudiera permanecer estático en la misma forma que está, pero difícilmente se logre modificar. Por otra parte, señores, y ya que estamos hablando de código y de modificaciones, lo mismo, señores, está ocurriendo con el Código Procesal Penal, que ha sido ya leído, estudiado, y los legisladores se han estado abocando al conocimiento de esa importante pieza, la cual no hace tanta falta a nosotros porque tenemos mucho conflicto, muchas muertes en los últimos días y la verdad es que si no tenemos una legislación robusta que nos permita establecer unas determinadas sanciones a quienes infringen las leyes, entonces vamos a estar en una situación extremadamente difícil. Nosotros vimos cómo en el día de ayer se aplazó la audiencia a 11 miembros de la Policía Nacional que fueron acusados de la muerte de 5 jóvenes en la Barranquita y cómo amargamente la familia de esos jóvenes ha tenido que ver cómo funciona el sistema de justicia en nuestro país. ¿Por qué le digo esto, señores? Porque esos agentes policiales han querido hasta cierto punto escabullirse del caso pidiendo que le muestren los videos de las actuaciones de ellos, pero realmente, ¿cuáles videos se le va a mostrar si como parte de la estrategia ellos recogieron de la escena del crimen cualquier tipo de evidencia que pudiera haber ahí, al igual que los videos de las diferentes cámaras? Y ustedes saben qué sucede, señores, que cuando esa parte se da, debe haber ahí la integración de un ministerio público que sea responsable, un ministerio público que sea el que se convierte en el guardián de esas pruebas. Pero usted va
algunos destacamentos o alguna fiscalía de esas que operan en los barrios que están también ahí adjuntas con lo que son los destacamentos policiales, y parece mentira que los fiscales tienen unos niveles de connivencia y hasta cierto punto pudiéramos decir de asociación con esos policías, que la cosa está peor o igual que antes. Los fiscales son los jefes inmediatos de la policía, son quienes tienen el control de las actuaciones, son quienes deben velar porque a los ciudadanos se les respeten los derechos. Y cuando logran asociarse entonces con miembros de la policía para cometer la misma acción, es un daño que se le hace a la sociedad que es irreparable. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo Telemedido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, los choferes que utilizan la ruta del paso a desnivel de la avenida Isabela Guial siguen mortificados, porque la verdad es que a pesar de la inauguración de la obra, el transporte sigue siendo caótico y en las horas pico esos tapones están durísimos. Yo particularmente en el día de hoy que venía transitando por la avenida 27 de febrero, encontré mucho tráfico y quise aprovechar la hora y salir más temprano de lo que es habitual para evitar, señores, que me agarre este tapón, porque es que los viernes, no sé qué es lo que pasa, porque los centros de trabajo, por lo regular, están hasta la misma hora, entonces yo no sé cómo es que se agudiza tanto ese transporte. Miren, vamos a cambiar de tema, señores. Ustedes saben que allá en Perú, la presidenta Dina Boluarte fue destituida del cargo. Y la verdad es que en Perú, en los últimos 7 años, señores, pues miren,
ya se han llevado 6 presidentes y la mayoría de ellos están detenidos, están presos. Ella fue sustituida por incapacidad permanente en el cargo por presuntos actos de corrupción y también estuvo envuelto en un escándalo llamado Rolex Gate, donde se le atribuye que ella recibió unos relojes a cambio de otorgar algunos favores políticos. Y la verdad es que ya está fuera del poder, el Congreso la destituyó y, y ese tema allá en Perú se puede ver como con cierta normalidad. O sea, la población sigue como si nada. Por eso es que muchas veces uno habla aquí a la clase política y le pide que traten de tener un comportamiento honroso en el poder, porque resulta que cuando los políticos de esos partidos no actúan como es correcto, entonces la población sale a buscar la alternativa con otras personas que son extrapartidarias. Por eso ocurrió ese caso allá en el Perú que ustedes vieron, que Pedro Castillo, que era un líder de un sindicato escolar, de una forma u otra, este señor inició haciendo algunas huelgas y fue encontrando apoyo en la población, se convirtió en alguien muy popular y cuando llegaron las elecciones, entonces Pedro Castillo optó por inscribir una candidatura a la presidencia de la República, a la cual él ganó, y fue al gobierno prácticamente a improvisar. ¿Por qué le digo prácticamente a improvisar? Bueno, porque sencillamente los políticos tienen un manejo especial en la actuación de los actos que ellos realizan. Cuando este señor gana, que he visto como un candidato que tiene una tendencia hacia la izquierda, optó cuando llega al gobierno de olvidarse de esa persona que al junto de él estuvieron en esas luchas callejeras y entonces nombró personas dentro de la derecha y la corriente de pensamiento suya no encajaba con el sistema peruano y sobre todo con esa derecha peruana, lo que fue provocando ciertos niveles de popularidad. Y entonces él no tenía respaldo de la clase capitalista porque lo veían como una persona de izquierda, pero tampoco tenía el respaldo de esos grupos de izquierda porque no lo nombró y también porque a pesar de haber ganado dentro de esa corriente aparente, tampoco era una persona que estaba vinculado, vamos a decir, al izquierdismo de allá del Perú. También esa persona que es a quien sustituyó Dina Boluarte se encuentra detenido y fue destituido. El caso es, oigan bien, que en 7 años van 6 destituciones allá en el Perú. Y nosotros continuando dentro del ámbito internacional, todavía siguen la protesta allá del pueblo haitiano con relación a los despidos que se han hecho de la zona franca Codevi, donde más de 20,000 nacionales haitianos han perdido su puesto de trabajo luego de que el gobierno haitiano tratara de imponer aranceles a los textiles para que pudieran estarse desarrollando esos trabajos de zona franca allá en su país. Y siguiendo en el mismo Haití, hubo una serie de protestas y es porque estaban reunidos ese comité gestor que tiene el gobierno de transición de allá de Haití. Hubo cierto tiroteo, hubo problemas. El caso es que la reunión tuvo que ser interrumpida y muchas veces uno se pregunta, ¿cómo es que se va a resolver el problema allá en Haití?
tenemos un pueblo bastante hambriento, un pueblo que aunque ustedes no lo crean, ellos preparan una especie de galleta que tiene dentro de su componente, señores, tierra. Ustedes saben lo que un ser humano llegar a comer tierra. Esa es una situación de una hambruna bastante grande y uno dice, ¿cómo vamos a resolver el problema? Ustedes han visto que el presidente Luis Abinader ha encabezado una lucha titánica con organismos internacionales para tratar de sensibilizarlo, para que manden tropas para que Haití pueda de una forma u otra salir de la crisis en la que actualmente se encuentra. De hecho, esa preocupación del presidente Luis Abinader ha encontrado cierto eco y hay organismos internacionales. Se desprendió de la última reunión del Consejo de la ONU de que iban unos 5,000 soldados hacia Haití. Y estos soldados no van a ser igual que como estaban los kenianos, que era de darle apoyo, no. Este es un grupo que se va a encargar del exterminio de esas bandas haitianas para de esa manera entonces tratar de consolidar un núcleo que le permita que Haití pueda desarrollar elecciones libres y democráticas para ver si sale de ese atolladero político en el cual se encuentra. Pero resulta que cada vez que se nombra a un consejo, a un provisional de gobierno, nunca quieren irse, no van con la idea de organizar elecciones. Y allá en Haití hay muchas armas de fuego que están circulando en la calle y ustedes no me van a decir a mí que esas armas de fuego cayeron del cielo. No, alguien tiene que estar patrocinando esos movimientos haitianos que tienen armas más sofisticadas que los propios agentes del orden. Ya se ha dicho en foros internacionales que muchas de esas armas vienen desde los Estados Unidos, de manera especial desde Miami, que hay una diáspora haitiana que de una forma u otra tiene los tentáculos metidos dentro de ese país y que, como es lógico saber, esos intereses encontrados están permitiendo que esas bandas puedan operar libremente. ¿Qué pudiera la República Dominicana hacer en un conflicto como este? Bueno, yo entiendo que el presidente Luis Abinader ha tomado una postura correcta de pedirle a los organismos internacionales la intervención sin que nosotros de una manera directa estemos imbuidos en esos tipos de conflictos. Ya hemos tenido problemas en otras ocasiones y tener una injerencia directa con el vecino país de Haití pudiera crear situaciones que son de consecuencia, que son impredecibles. Y la verdad es que no podemos darnos el lujo de hacer esa parte. Por otro lado, señores, ustedes saben que el Estado dominicano o el gobierno Luis Abinader inició una serie de obras allá en Pedernales de la construcción turística que hay allá. Y hay algo que a uno le llama mucho la atención, que siendo el presidente Luis Abinader uno de los propiciadores de buscar el restablecimiento de la paz en Haití y uno de los presidentes que ha encabezado, yo diría, que la mayor cantidad de deportaciones de nacionales haitianos. Miren, podemos decirle que en esa hora del propio gobierno, del mismo Estado, hay mucha mano de obra de esos nacionales haitianos que están trabajando en la construcción allá, en representación incluso, miren, del mismo Estado, aunque ustedes no lo crean. Entonces uno dice, pero ven acá, ¿y será esta lucha sincera o tiene ciertos niveles de demagogia
como muchas personas han querido hacer. Yo pienso que de todo eso, señores, siempre hay un poco de todo. Pero también tengo una preocupación. ¿Y cuál es la preocupación que yo digo tener con relación a este tema migratorio? Busquen los candidatos a la presidencia de los diferentes partidos. ¿Cuáles son los ideales que tiene cada uno de ellos? ¿Cómo ellos pretenden abordar esta crisis? Ellos no le han manifestado al electorado, ninguno de ellos, cuál sería la propuesta o qué ellos harían en caso de asumir la presidencia de la República. Ninguno se ha dirigido en esos términos, aunque muchos de ustedes pudieran pensar que no estamos todavía en una campaña abierta y que por lo tanto temas de esa naturaleza no se están abordando porque hasta ahora la figura que nosotros entendemos que son los precandidatos tienen un perfil bajo y justamente por ese perfil bajo no están tocando esos temas que para todo el mundo son de vital importancia. Y creo que ha habido un cambio en lo que es la mentalidad del electorado dominicano. Yo le digo esto, señores, miren, si nosotros no vamos al Partido de la Liberación Dominicana, vemos que ellos tienen varias personas que tienen aspiraciones a la presidencia de la República. Está Abel Martínez, está Francisco Javier, está Charlie Mariotti, está Gonzalo Castillo. Ya vamos por 4 y pudieran haber más personas que se lancen a ruedo, porque también se habla de Ariel Jiménez, el hijo de Felucho. Y uno dice el hijo de Felucho porque es su padre y todavía pudiéramos verlo como un referente, pero es un muchacho que tiene luz propia, un muchacho con mucho progreso, que inclusive es profesor de la Universidad de Harvard. Es una persona que tiene todo el talento del mundo. Y cuando uno ve la formación académica que tiene José Ariel Jiménez, observa también la del mismo Francisco Javier García. No sé si Margarita va a aspirar a la presidencia, al igual que Domínguez Brito, que lo hizo en una ocasión, pero más o menos ellos han estado ahí, no tan definidos. Y cuando uno ve, y sobre todo en el caso de Domínguez Brito, Francisco Javier García, Ariel Jiménez, y uno ve a un político pragmático que hay que reconocer que Gonzalo Castillo, a través del Ministerio de Obras Públicas, hizo un trabajo formidable y un técnico importante. Pero cuando usted mide la capacidad de debate que tienen estos candidatos y lo mide versus la popularidad de Gonzalo Castillo, yo digo que esta sociedad uno tiene que revisarla, porque frente a personas con ese tipo de preparación y esa elocuencia, Gonzalo Castillo no debía ser un dolor de cabeza para el electorado y que pueda ganarle una contienda a lo interno del partido. Pero miren, yo prefiero que nosotros ahora hagamos la pausa, ya la última, para entonces venir y hacer el mismo desglose con el PRM y, ¿por qué no?, con la Fuerza del Pueblo también,
acerca de los candidatos que tienen esos partidos, la popularidad que acusan cada uno de ellos, que puede ser su fortaleza y para otros algunas debilidades. Y vamos a analizar bien, porque nosotros vemos que nuestra sociedad está calando y tiene muchas veces mayor simpatía a algunos políticos que no se ven, que a diferencia de los políticos de antes, no se ven elocuentes, ni tampoco se le conoce como un criterio muy definido en cuanto a la calidad de realzar los debates políticos. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa, señor director. ¿Eres experto haciendo que todo sea? Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, de los partidos políticos que tienen la mayor posibilidades de ganar las elecciones, ustedes dirían que en el primer lugar está el PRM, que es el que tiene la mayor cantidad de votantes. En segundo lugar está la Fuerza del Pueblo, aunque la gente del PLD dice que está en segundo lugar el PLD, pero yo me río por lo que fueron los resultados de las últimas elecciones, que es donde la Junta Central Electoral se fundamenta para de esa manera establecer en el orden de la boleta la votación, quién ve en la casilla 1, quién ve en la 2, quién ve en la 3, quién ve en la 4, etcétera, etcétera. Y nosotros hablábamos de los precandidatos que tiene hasta el momento, que han anunciado hasta el momento por el PLD, cuáles serían. Entonces, vamos a irnos a la Fuerza del Pueblo. Yo diría que de los tres partidos, el que tiene una mayor definición es el de la Fuerza del Pueblo. Hay personas que han advertido que probablemente ahí haya dificultad porque Leonel Fernández no deje pasar a su hijo, que es una persona que lo han venido promoviendo, incluso hasta otros partidos.
han venido promoviendo Omar. Y por grande que sea la diferencia entre él y su padre, pienso como que la sangre no va a llegar al río. Porque el orgullo de todo buen padre es que su hijo lo supere. Y yo entiendo que Leonel Fernández es una persona que, aunque tiene sus aspiraciones eternas, no va a tener ese inconveniente con su hijo ni su hijo con él. Pero ahí el panorama más o menos está definido, porque ese es un partido que uno pudiera decir que es de Leonel Fernández. Él va a tener una lucha muy titánica con el PLD, porque aunque sacó mayor cantidad de votos en estas elecciones, hay que reconocer que 20 años de gobierno que duró el PLD le sirvió de plataforma para tener una estructura a nivel del país, yo diría que la más grande, hasta más que la del mismo PRM, que ha ganado las dos últimas elecciones, porque tiene candidato y tiene dirigente en todos los lugares. Pero ahí el panorama más o menos está definido por lo que uno entiende que no va a haber inconveniente. Ahora, ¿dónde sí puede haber serios inconvenientes? En el PRM. ¿Por qué en el PRM? Bueno, porque es un partido que está en el gobierno, que de acuerdo a las últimas encuestas tienen el 51% de la aprobación. Y si el PRM lleva a Chucho el Roto como candidato a la presidencia, ese es el presidente del año 2028. Si el presidente Luis Abinader termina bien su mandato y su obra de gobierno, se necesitaría que haya una crisis demasiado profunda en el país, que vire la economía, que haya hasta cierto punto estallidos sociales y una serie de cosas que no se vislumbran para que un partido en el poder pierda las elecciones, o una división a la interna del partido, que eso sí es algo que puede suceder. ¿Por qué yo le digo, señores, que eso es algo que puede suceder? Porque hay algunos sectores que están atizando la leña para que se produzca esa desavenencia a lo interno del partido. Ustedes saben que hay personas por ahí maniobrando y le han hecho creer a David Collado que todas las encuestas dicen que él está en la primera posición. Esa es la verdad. Esos son lo que dicen la mayoría de las encuestas, que él está en primer lugar. Pero se viene construyendo un relato alrededor de su candidatura que es un tanto perturbador. Porque hay quienes creen, y adrede yo diría que lo están haciendo, que si David Collado pierde en unas elecciones internas, hay organizaciones políticas, entre las que se encuentra el PRD, que quisieran auparlo para que él acepte ir como presidente de esa organización. Y muchos dirán, no, no se puede, porque la ley electoral lo prohíbe, pero nosotros tenemos un precedente con Leonel Fernández, que él perdió unas elecciones de Gonzalo Castillo a lo interno del PLD y creó creó una estructura partidaria, fue por otro partido, y Leonel Fernández fue candidato a la presidencia. Ahora bien, esa es una parte. El PRM y Luis, que aspira a ser el presidente del PRM, debe de hilar muy fino de que se haga unas elecciones a lo interno del partido, pero él servir
como un mediador, como un moderador, que no se le vea una inclinación a favor de nadie. Lo que quieren meter cizaña dentro del PRM y de la oposición han querido decir que él tiene una inclinación con la vicepresidenta de la República, pero eso es para crear cizaña a lo interno del partido. Eso es para esa parte, única y exclusivamente. Y uno dice, vamos a suponer que el candidato a la presidencia por la fuerza del pueblo sea Leonel Fernández. Todo el mundo sabe que Leonel Fernández es una persona que tiene un nivel de preparación bastante amplio, que tiene un buen discurso y que ya aquí se ha establecido la modalidad de lo que son los debates de los presidentes. Porque el presidente Luis Abinader ha roto con todos los esquemas. Aquí, ¿qué llegó a decir Leonel Fernández cuando él era el presidente de la República? Que águila no caza mosca, y él nunca quiso ir a un debate, como tampoco lo hizo Danilo Medina cuando tenía la presidencia de la República, como tampoco lo hizo Hipólito cuando también era presidente. Pero Luis Abinader dijo, no, mire, yo voy. Y siendo presidente fue. Y de la misma manera, las candidatas a la vicepresidenta fueron a debate. Y esas mujeres se enardecieron. Todas fueron brillantes y le demostraron al país que tienen la capacidad para ser presidenta en cualquier momento. Todas sin excepción, fueron buenas debatidoras. Ahora, si es una persona como Leonel Fernández el que gana la presidencia y hay que ir a un debate, habría que ver, porque dentro del PRM hay dos personas que son dos gallos de pelea, que yo diría que son los que más adecuados estarían para ir a debatir con Leonel Fernández. En primer lugar, y no por ser el más inteligente, yo pondría a Guido Gómez Mazara, y en segundo lugar a Ramón Alburquerque, aunque en conocimiento yo pienso que es el hombre que mejor preparación tiene, no del PRM, sino del país. Pero yo pongo a Guido en primer lugar, porque tiene incluso una mayor capacidad emocional para no irritarse demasiado y salirse, pudiéramos decir, y no salirse de los cabales para llevar una discusión. ¿Y por qué yo le digo esto, señores? Miren, el presidente Luis Abinader ha tenido que defenderse él solo. A través de la semanal ha tomado como bandera ese escenario para contestarle a los partidos de la oposición. Y muchas veces yo me pregunto cómo es que un gobierno que ha hecho tantas cosas y que tiene tantos ministros que se han desarrollado, su trabajo con tanta elocuencia, no están en los diferentes medios de comunicación gritando a los cuatro vientos que el presidente Luis Abinader está haciendo una buena obra de gobierno? ¿Y quién es que ha salido al frente a asumir esa lucha? Bueno, ha sido justamente Guido Gómez Mazara, la persona que se ha fajado junto con el presidente a dar declaraciones en esos lugares. Por eso es que, de una forma u otra, yo lo veo como uno de los políticos más aventajados de cara a lo que es el 2028 para poder ser candidato a la presidencia
por el PRM. Ahora, hay un problema ahí, y es que en los sectores populares, Guido Gómez Mazara es la persona que probablemente tenga mayor simpatía. Yo creo que él es el único político en la República Dominicana que tiene el don de que puede meterse a cualquier callejoncito de un patio donde tiene que meterse de lado porque ni siquiera cabe, y puede hacerlo solo, sin ningún tipo de problema, porque una persona que viene de las entrañas de abajo, algo que posiblemente no le haga mucha sangre a una oligarquía que tiene nuestro país, a los sectores poderosos, los que tienen mucho dinero. Pero los pobres siempre son más. Y él irse a unas elecciones internas a debatir a una convención con el presidente Luis Abinader y haber obtenido un 5% de los votos, es un número muy significativo. Y hemos podido ver que en las encuestas que se están haciendo a lo interno del partido, hay muchos de esas personas que tienen aspiraciones a la presidencia de la República que tienen números muy por debajo de lo de él. Y aunque él está ocupando ahora mismo, vamos a decir, una posición dentro del Estado que no maneja mucho personal, pero sí se ha destacado en el ámbito de las telecomunicaciones y ha estado haciendo un trabajo bastante formidable ahí, y eso puede servirle de plataforma para que siga creciendo. Miren cómo Carolina Mejía, que ha hecho un buen trabajo en el ayuntamiento, cómo también ha ido subiendo sus bonos de popularidad. Lo mismo ha hecho la vicepresidenta de la República, David Collado, ni decir desde el Ministerio de Cultura, Wellington Arnaud. Todos, la verdad es que todos han estado trabajando muy bien. Y esa es una parte que resulta muy importante y que el presidente Luis Abinader, como árbitro de la contienda, deberá sopesar, buscar, analizar bien de que la convención interna del PRM salga sin ningún tipo de ruido. Porque si la convención termina sin ningún tipo de ruido y además de eso hay armonía entre aquellos que no resulten electos para ser el candidato a la presidencia, un PRM unificado le va a dar mucha lucha a la oposición volver a subir al gobierno. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.